conferencia que va a impartir el profesor Carlos Jiménez va a ser una reflexión que le hemos pedido precisamente sobre los retos que nos plantea la articulación entre teoría y la práctica en la antropología. Pregunté qué podría interesar a los que os incorporáis al máster y que tuviera mucho que ver con lo que vais a estar trabajando día a día. Entonces, escogí el hacer alguna pequeña reflexión sobre algo tan manido y tan cantado, que a veces no es más que una frase, que es la articulación de teoría y práctica. ¿Cuál es la conexión que hay entre la teoría y la práctica? Tenemos que conectar, por un lado, a un mundo de abstracción lejano de la realidad y por eso teórico, a cómo se conecta la academia a los movimientos sociales. Cuando digo relación entre teoría y práctica me refiero a la relación de facto, de hecho. Y cuando digo la palabra articulación me estoy refiriendo a la relación que quisiéramos que hubiera. Por ejemplo, la praxis. La praxis es una posición de lo que debería ser la conexión entre teoría y práctica. Realmente la iniciativa surge de Llano Grande, que es una nueva familia que hemos adoptado encantados en Alcobendas y que se dirigió a nuestro ayuntamiento para proponernos que compartiéramos pues diversas actividades. Aquí tenemos otro asunto, y es de qué manera el conocimiento está condicionado, determinado por sus contextos prácticos, es decir, políticos, económicos. ¿Cómo se aplica la teoría? ¿Cómo se usa el conocimiento? ¿Cómo se va del pensamiento a la acción? ¿Puede la práctica del antropólogo o la antropóloga o la de los sujetos convertirse en fuente de teorización? ¿Cómo? Que la transformación no solo es la transformación en el sentido de más revolucionaria, sino que también la transformación de los conservadores. Todo el mundo transforma la realidad. La realidad está establecida sobre un sistema y es la transformación de ese sistema la que te desvela la naturaleza de ese sistema. Es cambiando cómo comprendes el mundo. La experiencia humana es la experiencia de la incertidumbre. Dewey plantea cómo el ser y el tener preceden al conocimiento y lo condicionan, con lo que para salir adelante necesitamos romper nuestra incertidumbre para saber a qué tenernos. Voy a intentar situar los términos de la cuestión hoy día y para eso me voy a basar en una autora que con un conjunto de mujeres organizó en el año 2000 un simposio en Estados Unidos en la Asociación Norteamericana para la Práctica de la Antropología, dentro de la Asociación de Antropólogos Americanos, sobre la conexión teoría y práctica y los intentos de superar una fragmentación que a nadie beneficia. Fue un simposio donde distintos antropólogos y antropólogas pensaron cómo hacer una síntesis. La conclusión de Baba fue la siguiente: la conexión es que hay un saber, un conocimiento, un pensamiento, que estos son matices importantes, teórico, que debe aplicarse a la práctica. La antropología aplicada debe, por supuesto, estar basada en la antropología pura. Y yo lo he creído así durante mucho tiempo. Primero, ¿cuál es el valor de la aplicación? Pues está derivado del conocimiento básico. Estamos dependiendo. La práctica está dependiendo de la teoría, acordaros. La teoría precede a la práctica. Ese conocimiento debe ser valorado o validado en la práctica, pero por otro. Esto tiene una importancia enorme en la organización de la disciplina. En todo caso, algunos han producido la teoría y otros la pueden aplicar. Aquí hay todo tipo de vertientes, desde otros no antropólogos o antropólogas, hasta aquellos antropólogos y antropólogas que sí lo vamos a aplicar, pero que seremos de segunda categoría. Aquí, en esta visión de la teoría lineal,
hay un componente de poder, yo lo pondría en términos de Gledhill, en el poder y sus disfraces. Es decir, la academia, la organización del conocimiento, etcétera, por supuesto que está dentro de esferas de poder y hay en ella esferas de dominación. La antropóloga práctica están muchas veces en posiciones de segunda categoría. Les interesan cosas que no son científicas, que son secundarias. Con esto aseguramos el divorcio entre teoría y práctica. Un divorcio, Liliana me lo ha dicho muchas veces, que no es tal, de fondo, pero sin embargo se establece. Y se establece o bien por concepciones equivocadas, como es la teoría lineal, o bien por intereses. Que la teoría se puede aplicar, les decía que una gran pregunta es ¿cuál es el proceso de aplicación? Una vez aplicada la teoría, la cuestión es en qué medida los esfuerzos prácticos han retroalimentado el desarrollo teórico. Me voy a referir a un estudio de Willingen. Desde el año 45 cita 32 nuevos campos de estudio de la antropología que se fueron sumando desde el 45 con un compendio que hizo, surgidos por problemas prácticos. Es decir, no debería caber ninguna duda de que la presencia, relación de antropólogos con problemas de pobreza y de marginación, etcétera, ha ido generando investigaciones. No es así como se cuenta la historia. La historia se cuenta de que alguien comenzó a trabajar el campo y quizás se aplicaron ese conocimiento. Aquí el ejemplo que pondré lo conocerán varios de mis colegas porque es de estudios de antropología social campesina, es el de Eric Wolf. Eric Wolf y su teorización sobre los culture brokers, sobre los intermediarios culturales en las comunidades campesinas. Esa visión de Wolf de que el campesinado es una sociedad segmentada, es una sociedad, parcial dentro de una sociedad mayor y por lo tanto siempre habrá unos intermediarios que están en la comunidad pero están también conectando con la sociedad mayor, esa teorización fue recogida por Weidman, uno de los antropólogos de la salud, con el concepto de cocultura, estudiando las relaciones entre pacientes de diferentes culturas y personal sanitario en Estados Unidos. Las investigaciones de Weidman conducen a la primera formulación en el año 74 de la mediación intercultural. Ahí ven cómo una teoría de intermediarios culturales del campesinado acaba en una propuesta de mediación intercultural en hospitales con pacientes multiculturalizados, ¿no? El tercer, Foster también plantea que la retroalimentación, el feedback se da porque se identifican nuevos fenómenos en el proceso práctico. Un caso que aquí se ha traído a colación son estudios en antropología industrial. Por ejemplo, en el proyecto de Elton Mayo se trabajó por Warner algunos temas, estaban investigando por qué se producía la fatiga en el mundo trabajador, obviamente para aumentar la producción. En ese contexto se identificaron fenómenos de cómo la organización del trabajo tenía que ver con los contextos externos a la fábrica. Ahí tenemos la identificación de un nuevo fenómeno a partir de investigaciones prácticas, como qué produce la fatiga y cómo podemos conseguir que esa fatiga no se produzca. Teresa es una reflexión de Gledhill de cómo se produce un cortocircuito, de cómo estudios tan interesantes como eso, es decir, esta teorización se puede validar en la práctica por estos fenómenos, sin embargo eso es un texto que nos interesa al mundillo de los practitioners, pero nunca entra en el campo de la teoría. Él se refiere una vez más a una interpretación de desigualdad entre ambas esferas de la antropología. El trabajo en proyectos de desarrollo persiga, desde luego, teorizar, su finalidad principal es mejorar las decisiones, informar, en cualquier caso, las políticas. En inglés el texto está, yo he traducido teoría de las políticas, suena raro, ellos dicen policy theory, ¿no? Está distinguiendo, para que todos nos aclaremos, politics y policy. No es teoría de lo político, no es antropología política, sino
ciencia de las políticas, de los programas. Plantea que los antropólogos no deberían quedarse solo como investigadores de las políticas, de los programas, siendo consultores técnicos, que eso está muy bien, pero él cree que hay una concepción más amplia en el sentido de que la antropología aplicada debe ser sobre todo una ciencia de las políticas. Es decir, el hecho de que las antropólogas, los antropólogos, y a algunos os interesa especialmente de que estéis en la sala, estudien las políticas en todo su desarrollo, sería centrarse en la utilización del conocimiento antropológico, es decir, hacer una ciencia del uso del conocimiento y centrarse en la teoría del cambio planificado, de la intervención humana. Si ese programa se lleva a cabo, este cuerpo de teoría sobre la intervención, sobre las políticas públicas, cubriría el vacío que hay entre conocimiento antropológico general y utilización del conocimiento. A los que no os dediquéis a este campo, yo os transmitiré que este vacío es real. Es real. Yo puedo entrar en clase, hablo de determinadas cuestiones y estoy en el mundo del conocimiento antropológico. Luego me voy a este proyecto de la Caixa, a los 17 barrios, y caigo como mucho en la utilización del conocimiento, si es que caigo ahí. Y uno nota que hay una galaxia, es años luz lo que separa esos mundos. Lo que está tratando Chambers es decir, ese vacío hay que cubrirlo con una teoría de la acción, con una sistemática del estudio de la intervención. Bueno, es todo un campo, como veis, que presenta muchísimas posibilidades. Y ha habido muchas frustraciones. No tengo tiempo para hacer ver que un artículo posterior de Chambers es de que apenas se ha conseguido más, dice él, que dos cosas. Uno, criticar las políticas. Dos, criticarnos a nosotros mismos porque no hacemos suficientemente en el estudio de las políticas. Dice, nos hemos quedado en dos críticas. La crítica de las políticas y la autocrítica como antropólogos. Pero no hemos producido una ciencia de las políticas. El antropólogo, en su propia observación participante, está teniendo una experiencia que ella, Baba, plantea muchas veces que en la praxis se revierte hacia una participación que observa. Es decir, nuestro propio método nos puede llevar a densificar tanto la participación al ser sujeto de la experiencia humana X. Por eso les digo que estoy trabajando a fondo ahora la concepción de experiencia en Dewey, porque es fundamental, que le puede dar preeminencia a la participación en la acción sin dejar de observar y de reflexionar. Ella ve que hay un fuerte componente de antropología de la praxis desde el propio método antropológico. La experiencia subjetiva del propio antropólogo y de los sujetos, plantea Partridge, tiene prioridad sobre el conocimiento objetivo en la creación de estructuras y procesos sociales. Acaba de darle la vuelta a la tortilla y acaba de aparecer que si se trata de crear estructuras y procesos sociales, quien tiene la primeridad, quien tiene la primacía, no sería el conocimiento objetivo, sino la experiencia subjetiva. Y esto se vincula también a la participación observadora.